¿Y si te dijera que las brujas viven hoy entre nosotros? O mejor todavía, ¿y si yo o tú pudiéramos ser una de ellas? De niña siempre pensé que era un poco peculiar, aunque por aquel entonces no conseguía descubrir por qué exactamente. Si me vieras, dudo que la palabra bruja fuese la primera en cruzar tu mente. Soy una persona normal y corriente, con camiseta y vaqueros, que viaja casi siempre en autobús o como mucho en coche o en bicicleta. No suelo volar montada en una escoba. La verdad es que odio volar, sea cual sea el medio de transporte. Tampoco me dedico a echar maldiciones, ni a embrujar mansiones, ni uso un sombrero negro y puntiagudo. Como mucho, hago una excepción en Halloween, al que algunos de nosotros preferimos llamar Samhain. Antes de mudarme a la tierra del invierno eterno, donde vivo ahora, trabajaba en una oficina en lo alto de un rascacielos, enviaba postales a mi abuela y me pasaba el resto de mi escaso tiempo regando cactus y leyendo novelas románticas. ¿Pero qué me estás diciendo?, se preguntarán algunos. ¿Entonces eres una bruja de verdad y no comes niños? ¿Ni adoras a los demonios y huyes del ajo? No, no y no. Y además, lo del ajo se supone que es un problema para los vampiros, no para las brujas. Seguramente, si has decidido leer este libro, ya habrás oído hablar de las brujas modernas, que son en su mayoría personas agradables e inofensivas, que no beben sangre ni tienen verrugas en la nariz, al menos no más que los domadores de leones o los pilotos. Las brujas de hoy en día no son un atajo de mujeres feas y pálidas de pelo gris y estropajoso, sino que vienen en todos los géneros, colores y nacionalidades, como veremos muy pronto. ¿Eres una bruja? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Te gustaría probar a vivir como una bruja de verdad? Este libro te ayudará a llevar la magia a tu vida y no te tomará más que unos minutos al día. Te prometo que va a ser una lectura rápida e informativa, y espero que divertida también. En un par de semanas, muchos secretos de la brujería te serán revelados. En tus manos tienes un libro que es al mismo tiempo un cuadernillo de actividades, todo en uno, y te llevará de la mano, paso a paso, al mágico mundo de la brujería. Una vez termines de leerlo y hayas resuelto todos los ejercicios, tendrás tu propio diario de bruja o libro de las sombras y suficientes conocimientos para seguir tu camino en una dirección que decidas, ya sea como bruja tradicional, bruja celta, bruja verde o algo totalmente distinto. Este es el libro de brujería que estabas buscando. Si estás interesada en la magia, los hechizos y la brujería, pero no sabes por dónde empezar, este libro te abrirá las puertas del mundo de la brujería y te ayudará a encontrar tu camino personal. Si no conoces a ninguna otra bruja o prefieres practicar la brujería en solitario, ya sea por privacidad o por falta de tiempo, te animo encarecidamente a que dejes que este libro se convierta en tu nuevo mentor. Si estás interesado en la práctica de la magia, pero no estás seguro de si lo que te interesa es la Wicca, el druidismo, el paganismo o a lo mejor quieres hacer hechizos, pero sin ponerte etiquetas y practicar la magia cuando lo necesites, sin duda, aquí habrá material útil para ti. Si buscas información sobre brujería tradicional en solitario, brujería cristiana, brujería atea o cualquier otra rama de la brujería aparte de la magia wicana, que no tiene nada de malo, pero parece ser la única sobre la que uno encuentra material escrito estos días. Este libro te ayudará a obtener una visión general del mundo mágico y sus costumbres. Hay gente que convierte la magia en su religión, pero tú no tienes por qué hacerlo, y siempre puedes cambiar de opinión más tarde. La brujería tradicional no es una calle sin retorno. Puedes investigar, probar y decidir si te interesa o no. Nadie te va a exigir que cumplas plazos ni requisitos, ya que hay tantos tipos de brujas como gotas de lluvia, todas similares pero todas diferentes. Un libro de brujería conciso pero completo. No es casualidad que las cubiertas de este libro sean de color verde. El color verde es el de la naturaleza y el crecimiento. Al igual que los árboles crecen a partir de una pequeña semilla, las brujas expanden su conciencia constantemente. Un día inesperado, una señal se cruza en tu camino. Es como si escucharas la llamada silenciosa de la magia, que enciende la primera chispa
y te alienta a emprender tu búsqueda espiritual. Esta diminuta chispa se convierte en una semillita invisible que empieza a crecer dentro de cada aprendiz de brujo y que puede crecer tan alto como uno lo desee, mientras el conocimiento adquirido se va ramificando por los diversísimos senderos del saber oculto. Si dejas que la naturaleza, las plantas, la luna y el resto de los cuerpos celestes sean tus aliados, pronto comenzarás a recoger los frutos insospechados de esta aventura en la que estás a punto de embarcarte. Y sin más preámbulos, ponte tus gafas de leer, prepárate una buena taza de té o de café y sube a bordo de nuestro barco encantado. Si quieres, puedes hasta ponerte un sombrero negro y puntiagudo. Prometo no decírselo a nadie. Capítulo 1. Vamos a hacer magia. Día 1. Un diario mágico. Durante esta primera semana, reflexionaremos sobre las distintas trayectorias mágicas que suele seguir la mayoría de las brujas y también sobre lo que tú esperas lograr al practicar la brujería. Te recomiendo que comiences un lunes o incluso mejor, lee la tarea de cada día el día anterior por la tarde. Cada semana vas a tener 5 tareas, una para cada día de la semana, y luego tendrás todo el fin de semana para ponerte al día con lo que no terminaste, buscar suministros y meditar o descansar. No te preocupes, aunque a primera vista pueda parecer mucho trabajo, en realidad no lo es. Lo único que necesitas por ahora es un cuaderno y un bolígrafo. Si quieres, podrá ser tu diario o tu libro de las sombras si te agrada el término. Un libro de las sombras es el diario de una bruja, donde se recopilan experiencias, teorías mágicas, hechizos. También puedes escribir las cosas interesantes de tu día a día, si lo consideras oportuno. El libro de las sombras, o grimorio, es como una enciclopedia de magia única y personal, distinta para cada bruja. Su nombre se originó en el pasado, cuando los libros de brujería tenían que permanecer ocultos o en las sombras, para evitar ser vistos por vecinos entrometidos y visitantes inoportunos. En aquellos tiempos, el peligro de ser descubiertas y juzgadas por sus actos era más que real para las brujas. Personalmente, hace tiempo que dejé de utilizar la expresión libro de las sombras, porque no me gusta ocultarme en las sombras, ni considero que mi magia deba ser considerada artes oscuras. Para mí es un grimorio, pero también es un diario, una recopilación de reflexiones sobre la magia, los resultados de mis encantamientos y sus efectos sobre los acontecimientos de mi vida, así como mis interpretaciones del tarot y el resto de sistemas de adivinación que uso. Más tarde, me gusta volver atrás y comprobar si al echar las cartas la lectura fue correcta y cómo podría haberse mejorado en caso de no ser perfecta. Tu tarea de hoy es conseguir un cuaderno. Puede ser tan simple o tan barroco como tú decidas. Cosas que puedes hacer hoy mismo con tu recién estrenado grimorio. Si no te gusta la portada que ya tiene, puedes decorarla con dibujos, recortes, papel maché y otros adornos que consideres adecuados. En la primera página, escribe la fecha de hoy y la siguiente información. Este libro de las sombras o diario pertenece a... Aquí escribes tu nombre, tu fecha de nacimiento o cualquier otro dato personal que desees. Muchas brujas añaden su nombre mágico, que es el nombre que utilizan para practicar la magia. El nombre mágico lo decide una bruja solitaria tras meditar sobre él o le es revelado en sueños o ensoñaciones. A veces se recibe de otra bruja más experimentada. Por último, puedes dedicar tu diario a una deidad o santo de tu elección. A continuación, puedes añadir una bendición o frase de protección. Para ti, para quien quiera que reciba tu grimorio más adelante. A veces se incluyen también advertencias o amenazas mágicas, en caso de que tu cuaderno cayera en manos de algún indeseable. Por último, usa la página siguiente para crear una introducción. Para ello,
puedes intentar escribir un párrafo respondiendo a las siguientes preguntas en tus propias palabras. ¿Qué es una bruja? Si te consideras una bruja y te gustaría formalizarlo, puedes añadir una declaración. Yo, Elena Isabel, declaro solemnemente que soy una bruja y este es mi grimorio. Así quedará escrito para tus sucesoras. Si tienes dudas o no te sientes segura haciéndolo, no lo hagas todavía. Describe a continuación cuál es la labor de una bruja en tu opinión. ¿Qué es la magia? Explica qué es para ti y describe experiencias mágicas que hayas tenido en el pasado. Piensa en situaciones o encuentros que te hicieron sentir que la magia existía o que tus deseos se estaban materializando tal y como lo planeaste. Si alguna vez antes has hecho algún conjuro, puedes describir la experiencia y los resultados. Nota: deja al menos media página en blanco al final de cada entrada, porque seguramente querrás agregar nueva información e ideas a medida que vas avanzando. Día 2. ¿Soy una bruja? ¿Alguna vez has conocido a una bruja de verdad? Quizás te hayas cruzado con más de una sin darte cuenta. Por otra parte, muchas personas necesitan un tiempo para aclimatarse a usar la palabra bruja sin añadirle connotaciones negativas. Los clichés de brujas feas y malvadas están profundamente arraigados en nuestras mentes, alimentados por siglos de desinformación y cuentos populares difamatorios. No es extraño que a algunos les cueste aceptar que son brujas o brujos. A mí me pasaba lo mismo, hasta que conocí a mi querida amiga Clara, allá por la veintena. Ambas éramos estudiantes y coincidimos trabajando en una cafetería. Clara era lo opuesto a mí: rubia, audaz, extrovertida. De las 3 camareras de nuestra cafetería, ella era la única que parecía estar satisfecha con su vida y no mostraba ningún interés por escuchar chismes y cotilleos. Tenía un aura casi visible y emanaba energía positiva dondequiera que iba. Era amable con todos, pero no dejaba que nadie la intimidara. A ambas nos interesaba la ecología, la naturaleza y el lado femenino de las cosas. No tardamos en hacernos amigas. A mí me fascinaban sus maneras pacíficas, pero decididas, y también algunas de las cosas raras que hacía y decía. Por fin, un día, reuní el coraje para preguntarle por qué era tan diferente. Me miró sorprendida y dijo: «Soy una bruja, si es eso a lo que te refieres. Pensaba que ya lo sabías». Me mostró su colgante en forma de pentáculo, como si al hacerlo confirmase lo que acababa de decirme. Para ser sincera, en aquel momento no vi más que una estrellita plateada que para mí no significaba absolutamente nada. Clara se convirtió en mi amiga y mi mentora, y fue la primera bruja orgullosa de serlo que conocí en toda mi vida. ¿Y tú? ¿Eres una bruja? Es posible que en este momento aún no te sientas preparada para responder a esta pregunta. ¿Hay una bruja o un brujo en ti? Tengo 2 buenas noticias que darte. La primera, que no es preciso que respondas ahora mismo. Y la segunda, que para ser una bruja basta con querer serlo. Nadie espera de ti que apruebes un examen de magia ni que hagas una demostración de tus capacidades. La única condición es que estés abierta a aprender cosas nuevas cada día, por el resto de tu vida. Lamentablemente, hoy día aún hay muchas brujas que sienten miedo o vergüenza de presentarse abiertamente, incluso ante sus seres queridos. En algunas comunidades, los ecos de las cazas de brujas aún resuenan vivamente. Muchas personas inocentes murieron muertes horribles tras ser acusadas de brujería, y la mayoría de ellas ni siquiera eran auténticas brujas. Por lo general, se trataba de mujeres sencillas, en muchos casos pobres o enemistadas con alguien más poderoso. Algunas pocas serían curanderas, pero muy raramente verdaderas hechiceras. Las brujas modernas, de verdad, sobre las que versa este manual, son tan malvadas como cualquier otro ser humano. Con esto, quiero decir que puede haber brujas malvadas
Al igual que puede haber paracaidistas o relojeros malvados, porque la maldad no es intrínseca a la brujería, por mucho que durante siglos se nos haya convencido de lo contrario. En este libro usaremos la palabra bruja para referirnos a una persona sabia con habilidades particulares. Incluiremos a las sanadoras y comadronas de antaño, así como a hechiceras, adivinadoras e intermediarias entre el reino de los vivos y el de los espíritus. Los chamanes siberianos y nativos americanos, los curanderos, las meigas gallegas, les streghe de Italia. Aunque exista la creencia de que las brujas son siempre mujeres, hay también brujos de sexo masculino. Hoy día hay muchos hombres que practican la magia y se llaman a sí mismos brujos o magos. Todavía hay países en el mundo donde está prohibido practicar la brujería, debido a la creencia de que es sinónimo seguro de maldad y de obras diabólicas. Espero que no tengas la mala suerte de vivir en uno de estos. Es hora de que entre todos cambiemos el estigma negativo que suele acompañar a la palabra bruja. Para empezar, vamos a intentar eliminar por completo de nuestro vocabulario expresiones como «esa bruja me robó a mi marido» o «la profesora de química es una bruja» y otras por el estilo. Que te llamen bruja no debería ser un insulto, sino un honor, o al menos un sustantivo neutro y descriptivo, como dentista o jardinero. Si la palabra bruja te sigue imponiendo respeto y te resulta problemático referirte a ti misma como tal, pero te gustaría lograrlo algún día, puedes empezar practicando frente al espejo. Solo mírate en él y pregúntale a tu reflejo: ¿soy una bruja? No te preocupes. Un día, tu reflejo te mirará igual que Clara me miró a mí y te responderá con confianza: sí, eres una maravillosa bruja. La tarea de hoy. Tu tarea de hoy es responder a las siguientes preguntas. Intenta recordar situaciones de tu vida relacionadas y escribe acerca de ellas en tu libro de las sombras. Para ello, recuerda tu infancia y tu pasado más reciente. ¿Crees que podrías tener habilidades psíquicas? ¿Cuáles son? ¿Eras uno de esos niños soñadores, capaces de perderse en su imaginación hasta el punto de hacer viajes astrales? ¿Te sientes mayor de tu edad? ¿Alguna vez te ha pasado que sabías cosas sin que nadie te las contase? ¿Tienes mucha intuición? ¿Alguna vez has tenido sueños proféticos, es decir, que acabaron cumpliéndose? ¿Tienes a veces la sensación de que hay alguien a tu lado o detrás de ti, pero lo has comprobado y realmente no hay nadie? ¿Eres una persona empática, es decir, puedes sentir la tristeza o la felicidad de otras personas como si fuera la tuya? ¿Te atrae la sabiduría esotérica, los métodos de adivinación, cristales, hierbas curativas, etc.? ¿Te sientes mejor en entornos naturales y te encanta cuidar del resto de seres vivos? ¿Te gusta ayudar a otros? ¿El resto de personas suelen acudir con frecuencia a pedirte ayuda? Y por último, aunque no menos importante, ¿qué te empujó a leer este libro? Estos son algunos de los rasgos comunes en las brujas. Si has respondido afirmativamente a varias de las preguntas anteriores, estoy segura de que encontrarás mucha información interesante en este libro. Por eso, sigue leyendo. La magia te está esperando. Día 3. Encontrando tu camino. Wicca, ¿brujería tradicional u otra cosa? Cuando empecé a conocer el mundo de la brujería, la mayoría de las brujas modernas que me encontré pertenecían a la religión wicana. Ese era el caso de Clara, la primera bruja que conocí en persona. Al principio, barajé la posibilidad de seguir sus pasos y unirme también a la Wicca. Pero pronto descubrí que hay tantas maneras de ser bruja como estrellas en el cielo, y que no todos estamos destinados a seguir un camino espiritual wicano o incluso pagano. Para mí, al tener escasas raíces anglosajonas, la Wicca me resultaba demasiado lejana y me costaba integrar todas sus creencias. A lo mejor tú tienes corazón de wicano, pero no te preocupes si no es así.
Hay espacio para todo tipo de brujas en nuestro universo. Siempre ha habido y siempre habrá brujas dentro de casi todas las religiones. Hay quien es cristiano o pastafariano o cualquier otra cosa, y acepta y le agrada la religión con la que creció, al menos en parte. Hay personas que solo desean hacer magia de vez en cuando, y no desean cambiar al dios o diosa a quien han adorado durante toda su vida, ni darle un giro de 180 grados a todas sus costumbres. Tal vez te sientas llamado a convertirte a una fe pagana basada en la naturaleza. Se trata de tu elección personal, y elijas lo que elijas, tienes todo el derecho a ser reconocido y respetado por los demás. En el apartado de hoy, me gustaría ofrecerte una visión general de los diferentes caminos espirituales que existen en el mundo de las brujas. No para hacerte cambiar de tradiciones, sino para que puedas estar informada cuando converses con otras brujas. En primer lugar, es importante diferenciar entre magia y religión, ya que no son lo mismo. La mayoría de gente totalmente ajena a la magia lo sabe. La confusión aparece cuando uno empieza a leer libros sobre magia, ya que hoy día la mayoría de los libros que se publican sobre brujería son de autores pertenecientes a la Wicca. La brujería no es una religión. Sin embargo, la Wicca sí que lo es. En ella se practica la magia como parte de los rituales. Los wiccanos aceptan cumplir con ciertas pautas, tradiciones y creencias que muchas brujas tradicionales no comparten. La mayoría de los wiccanos pertenecen a un aquelarre, corro o coven, que es un grupo de personas de ideas afines, que se reúnen para celebrar fechas señaladas, acompañarse mutuamente y honrar a su dios o diosa. En la Wicca hay sumos sacerdotes y sacerdotisas, así como niveles de iniciación que uno puede alcanzar dentro de un aquelarre. A veces hay requisitos de entrada, de modo que un coven no acepta a cualquiera que llame a su puerta. Algunos aquelarres son más abiertos, otros son más herméticos y comparten poca información con los principiantes. Existen también wiccanos solitarios, que no pertenecen a un coven ni rinden homenaje a ningún sumo sacerdote o sacerdotisa, pero comparten las mismas creencias que el resto de los miembros de esta religión. Los wiccanos practican rituales mágicos, que son parte de sus creencias religiosas. Podemos afirmar que todos los wiccanos son brujos, pero no todas las brujas son wiccanas. Las brujas pueden pertenecer a cualquier religión o a ninguna. Hay brujas paganas, cristianas, agnósticas y también ateas. Las brujas son simplemente personas que practican la hechicería, sin más requisitos. Entretanto, los wiccanos son miembros de una religión relativamente nueva, creada con la intención de revivir antiguos cultos que honraban a un dios y a una diosa, como contrapartes masculina y femenina de todas las energías del universo. Hay diferentes comunidades wiccanas y cada una decide con qué deidades representar al aspecto masculino y al femenino de la divinidad. Son sus deidades patronas. Algunos eligen dioses y diosas de panteones griegos, egipcios o romanos. A decir verdad, desde un punto de vista wiccano, no importa la deidad elegida, ya que consideran a todos los dioses expresiones o facetas diferentes del lado femenino y el lado masculino del universo. Así, algunos aquelarres honran a Isis y Osiris, mientras que otros eligen a Thor y Freya, o Ganesha y Lakshmi. Para los wiccanos, todos los dioses y diosas son diferentes maneras de expresar el mismo concepto, y por ello pueden aceptar sin problemas a los dioses de otras culturas y religiones. Sus creencias no les exigen que su dios y su diosa sean los únicos verdaderos, ni que renieguen de los dioses adorados por otras culturas. No soy wiccana, pero este aspecto de la Wicca me gusta, y si todos lo aplicásemos sería mucho más fácil convivir en este planeta. Los wiccanos, además, celebran ciertos días festivos cada año, que se llaman sabbats y esbats,
y al juntarlos forman la rueda del año. Las brujas tradicionales, por otro lado, han existido durante siglos en muchas culturas y religiones. No pertenecen a una doctrina concreta ni son idénticas entre sí. Algunas celebran las festividades paganas, mientras que otras eligen no hacerlo. Suelen seguir su propio camino espiritual personal, que muchas veces es único y totalmente diferente al de otras brujas. Unas son ateas, otras son paganas, otras practican alguna de las religiones mayoritarias en nuestro planeta. Algunos paganos hasta se sorprenden al descubrir que existen, por ejemplo, las brujas cristianas. Algunas no se atreven a llamarse a sí mismas brujas, debido a las connotaciones que, como ya vimos, siguen asociadas a esta palabra. Pero usan hechizos cuando lo necesitan y creen firmemente en la existencia de la magia. Algunas se ayudan de los ángeles para que les ayuden en sus hechizos. ¿Conoces a alguien así? Yo sí, y por eso sé que su camino a veces no es fácil. Para una bruja cristiana, o de cualquier otra religión no pagana, practicar la brujería supone a menudo ser juzgada tanto por sus correligionarios como por los otros paganos. Este tipo de elección requiere un profundo examen de conciencia. Algunas personas se denominan a sí mismas magos, no confundir con los ilusionistas. Este término se suele reservar para aquellos que trabajan con magia ceremonial, como la que practican ciertas sociedades secretas metafísicas. Algunos se refieren a la magia ceremonial con la expresión alta magia. Personalmente prefiero no usar esta expresión, porque de algún modo implica que las brujas practican un tipo de magia inferior y menos valiosa. Por ello, he optado por designar la magia ceremonial o ritualista, cuando me refiero a órdenes mágicas y sociedades herméticas. Una puntualización acerca de las brujas principiantes y la Wicca. Para muchas brujas principiantes puede ser más simple seguir las pautas y la estructura que les ofrece la religión wiccana, en contraste con el amplio abanico de elecciones que les ofrece la brujería tradicional. La mayoría de materiales de lectura disponibles tratan sobre la Wicca, por lo que este parece ser el punto de partida para muchas brujas en la actualidad. La brujería tradicional supone tomar muchas decisiones a la vez, sobre temas de los que uno sabe todavía muy poco. Espero que este libro pueda ayudar a los principiantes a dejar de temer a estas decisiones y que les sirva de guía mientras encuentran su camino. Tu tarea para hoy. Al final de la página encontrarás una lista de preguntas sobre espiritualidad que pueden estar relacionadas con tu futura práctica de la brujería. Es posible que algunas te parezcan difíciles de responder. No te preocupes si es así. La humanidad lleva siglos tratando de descubrir la clave de la verdadera espiritualidad, así que no eres la única. Es posible que tus creencias cambien y hayan cambiado con el tiempo, a medida que vas madurando y acumulando experiencias. Aquí todas las respuestas son válidas, porque se trata tan solo de ti y de lo que tú opinas. Si por alguna razón no te sientes segura escribiendo las respuestas en papel, puedes limitarte a reflexionar sobre ellas, sin apuntar nada. Empieza una nueva entrada en tu diario, con el título Mi camino mágico, y trata de escribir un texto sobre cómo encontrar la rama mágica más apropiada para ti. Puedes escribir un párrafo corto que incluya los siguientes temas. ¿Con qué creencias religiosas te criaste? ¿Crees que son compatibles con tu práctica de la magia? ¿Cómo podrías hacer que lo fueran? ¿Crees que existe una fuerza superior a los seres humanos o que hay diferentes dimensiones en el universo? ¿Tenemos las personas un alma inmortal? Y si la tenemos, ¿qué es? ¿Qué significa eso exactamente? ¿Consideras que tus necesidades espirituales están satisfechas? ¿Echas algo de menos? ¿Hay alguna opinión que no compartas con tus correligionarios? Para ti, ¿hay un único dios o diosa? ¿Quién es? En tu opinión, ¿existe un lado masculino y otro femenino en la divinidad? ¿O es Dios solo hombre o mujer?
¿Eres monoteísta o politeísta? Si no te incomoda hablar de ello, escribe lo que crees que sucede con los seres humanos al fallecer. La respuesta, que parece tan obvia en la mayoría de religiones, suele ser interpretada de manera diferente por cada individuo. Y dice mucho sobre nuestra forma de interpretar la espiritualidad. Estas preguntas están aquí para ayudarte a descubrir la fuerza divina que puede ayudarte en tu magia, así como para ayudarte a fundamentar por qué eres o podrías ser una bruja. Día 4. ¿Qué tipo de bruja eres? La mayoría de las brujas que conozco son personas muy abiertas. Encontrarás excepciones como en todas partes, pero por lo general suelen tener muchos menos prejuicios que el ciudadano medio de a pie. En general, tienden a aceptar en su círculo a cualquier persona, sin importar cuáles sean sus opiniones políticas, religiosas o su identidad de género. Muchas brujas están en contra de las etiquetas «yo soy verde, tú eres azul», y observan con desconfianza los esfuerzos de la sociedad por clasificarlas y definirlas. El capítulo de hoy no es un intento de clasificar a las brujas como si se tratara de una clase de biología. Solo es una recopilación de ejemplos que pueden servir de ayuda a las brujas jóvenes que aún no han encontrado su camino. Debido a su eclecticismo, es imposible describir la comunidad mágica de una manera que se ajuste perfectamente a todos sus miembros, por lo que pido a mis compañeros brujos un poco de paciencia y comprensión. La brujería tradicional puede compararse con la magia popular. Enfatiza el contacto con la naturaleza y no necesita seguir rituales y ceremonias estrictas a no ser que el practicante lo desee. Puede ser tan simple como enviar tu intención al universo con un breve pensamiento, o colocar un altar en medio del bosque haciendo un círculo de piedras, o tan compleja como crear un círculo mágico y hacer un hechizo de 1 semana de duración, con ingredientes extremadamente difíciles de conseguir. Ya vimos que las brujas tradicionales pueden practicar cualquier religión y no creen necesariamente en dogmas wiccanos, como por ejemplo la ley de 3, que veremos más adelante. Las brujas tradicionales pueden obrar en solitario o reunirse con otras compañeras en corros o aquelarres. Algunas brujas tienen en su árbol genealógico a numerosos hechiceros y curanderos, pero muchas otras no. En la mayoría de los casos, aunque seas bisnieta de brujas, la línea hereditaria se habrá roto en algún punto intermedio, debido a los tabús y el peligro obvio de ser considerada una bruja en ciertas comunidades. Mi tía solía decir que podía prever el futuro y le encantaba hacer hechizos con velas. También bromeaba a menudo sobre su condición de bruja, pero nunca habría admitido tal cosa en público, ni en una conversación seria. ¿Era una bruja de verdad? Yo creo que sí, al menos en parte, aunque no se lo admitiese ni a sí misma. ¿Pero era una wicana o practicaba cultos paganos? Definitivamente no. Algunos de mis conocidos han podido expandir sus árboles genealógicos y dar con ancestros condenados por brujería hace siglos. Otros afirman haber podido recordar a sus predecesoras brujas o haberse visto a sí mismos como brujos durante meditaciones y terapias de regresión a vidas pasadas. Pero incluso si no puedes rastrear a tus antepasados, o sabes con certeza que ninguno de ellos eran brujos, no te preocupes. Nada te impide ser la primera bruja de tu linaje. Cualquiera puede desarrollar sus habilidades psíquicas si lo desea y está abierto a aprender cosas nuevas. No hay ninguna razón por la que no puedas ser la primera bruja de tu familia si así lo deseas. Aunque a las brujas no les gusta adherirse a etiquetas estrictas, como mencioné anteriormente, la mayoría estará de acuerdo con que existen varias clases de brujas. Brujas blancas. Las brujas blancas solo usan magia para hacer buenas obras. En su opinión, todo lo que hacemos termina por regresar a nosotros, de ahí que nunca echen maldiciones ni utilicen la magia para dañar a otros. Nunca causan daño deliberadamente, ni usan la magia para influir en el comportamiento de otras personas o cambiar sus preferencias sobre algo o alguien. Esto significa, por ejemplo,
que no realizan hechizos de amor que hagan a unas personas enamorarse de otras. Algunas veces se hacen llamar brujas buenas, expresión que les ayuda a ser mejor aceptadas por la sociedad, en oposición a las famosas brujas malas de los cuentos populares. ¿Quién no conoce a las madrastras de Blancanieves y Rapunzel? Sin duda no son los mejores ejemplos a seguir. Brujas wiccanas. Muy parecidas a las brujas blancas, con la diferencia de que siguen la religión de la Wicca y se adhieren a la regla de 3 o de triple retorno. Hagas lo que hagas, te será devuelto 3 veces. Es decir, estas brujas creen que todo lo bueno que hagan regresará a ellas por triplicado y todo lo malo que hagan a otros les sucederá después a ellas con triple fuerza. Si haces buenas acciones, buenas cosas te pasarán. Si dañas a otros, serás perjudicado a cambio, con triple fuerza. En general, lo que las diferencia de las brujas blancas, aparte de sus creencias religiosas y rituales wiccanos, es que éstas no dañan a los demás porque no quieren hacerlo, y no porque teman que el daño vaya a repercutir en ellas por triplicado. Muchas brujas wiccanas pertenecen a grupos cerrados, llamados corros, aquelarres o en inglés covens. Al tratarse de una religión de origen anglosajón, muchos de los términos particulares son anglicismos. Si estás pensando en unirte a un coven o aquelarre, me gustaría advertirte que, como en todo, uses tu sentido común antes de hacerlo. Hay muchos aquelarres legítimos, llenos de gente honrada, pero también se encuentra algún que otro grupo de dudosa integridad. Siempre mantén los ojos bien abiertos y ten mucho cuidado si notas que otros miembros de una comunidad intentan obligarte a hacer cosas que no quieras, o tratan de ejercer control sobre tu vida, tus finanzas o tus amistades. Anteriormente, mencioné que la mayoría de las brujas son buenas personas, pero, lamentablemente, algunas no lo son. Más vale ser una bruja solitaria feliz que pertenecer a un aquelarre lleno de personas que no te gustan o en las que no confías. Brujas grises. Las brujas grises usan magia ofensiva cuando es necesario. Reconocen que toda energía tiene un lado positivo y uno negativo, como el yin y el yang, y que nada está completo sin ambos. No puede haber luz sin oscuridad, ni noche sin día, y todo lo que existe en la luz proyecta una sombra. Las brujas grises pueden echar maldiciones ocasionalmente, pero solo cuando tienen una buena razón para hacerlo. No creen que los maleficios puedan recaer sobre ellas, pero tampoco usan la magia negra irreflexivamente, ya que puede drenar su energía personal y agotarlas. Por poner un ejemplo, si un criminal causa a alguien un gran daño, ¿sería correcto castigarlo con una maldición? ¿O te parecería inmoral desear el mal a otro ser humano, por muy cuestionable que fuese su comportamiento? ¿Crees que el universo castiga a los malhechores sin que tengamos que inmiscuirnos? Estas son preguntas delicadas y personales que cada bruja debe valorar. Las brujas más tradicionales son casi siempre brujas grises, algunas de ellas más inclinadas hacia la luz y otras hacia el lado oscuro de la magia. Brujas negras. Primero, un aviso por mi parte, no conozco personalmente a ninguna bruja negra o malvada. En principio, estas hacen hechizos y maldiciones exclusivamente malignos, sin ayudar a nadie en absoluto nunca, excepto a sí mismas, es decir, solo usan sus habilidades mágicas para dañar a otros. No creo que existan muchas brujas así en la realidad, porque la mayoría de personas tenemos un lado bueno y uno malo. Hacemos cosas justas e injustas. Pero creo que debe de ser muy difícil ser malvado las 24 horas del día. Sospecho que incluso aquellos que practican la magia para dañar a otros la habrán usado alguna vez para hacer el bien. Una bruja completamente oscura sería una personificación del estereotipo de bruja mala de los cuentos de hadas, es decir, un individuo profundamente perturbado, obsesionado con alcanzar el poder y con perjudicar a otros por pura diversión. Por ello, al menos en mi opinión, las verdaderas brujas negras son muy poco frecuentes.
lo que hay son muchos niveles de gris, ya que cada persona tiene una opinión ligeramente distinta sobre lo que es justo y moral y lo que no. Algunas personas se hacen llamar brujas negras, no porque quieran ser implacablemente malvadas, sino porque se adhieren a tradiciones satánicas o de adoración del diablo. Curiosamente, muchas brujas tradicionales ni siquiera creen en el diablo, o en el infierno como se los define en la Biblia. Ambos son conceptos cristianos y por lo tanto irrelevantes para una bruja, a no ser que sea cristiana aparte de bruja. Muchas religiones acusan a todas las brujas de ser satanistas y adoradoras del diablo. Pero el porcentaje real de brujas que adoran al diablo es diminuto. Antes te encontrarás con brujas que adoran al arcángel San Miguel, a Gaia, a Isis, a la Virgen María o a Ganesh, que a brujas adoradoras del diablo, aunque sí, también existen, y estoy segura de que sería interesante conversar con una de ellas. A la mayoría de las brujas les gusta identificarse como paganas, lo cual significa solamente que no practican ninguna de las religiones más extendidas del mundo, como el cristianismo, el judaísmo, el islam, etc. Aparte de los tipos de brujas mencionados, probablemente habrás oído hablar de brujas verdes, brujas de cerco, brujas de cocina, etc. Estas pueden pertenecer a su vez a alguna de las categorías anteriores. Blancas, grises, wiccanas, comparten entre sí rasgos particulares, como por ejemplo, a las brujas de cocina les encanta trabajar con alimentos e ingredientes culinarios. Sus herramientas más usadas son los utensilios de uso cotidiano que todos tenemos en la cocina: cuchillos, cucharas de madera, ollas y sartenes, hierbas y especias. Ponen su magia en la comida que cocinan y las bebidas que preparan, y sienten gran apreciación por la vida hogareña y familiar. Las brujas de cerco son aquellas que viven en la frontera entre nuestro plano y el de los espíritus. Se dice que pueden comunicarse con el más allá y pueden transmitir mensajes de un lado a otro del cerco, que separa ambos mundos. A menudo colaboran con los espíritus de la naturaleza y se convierten en sanadoras. En muchas culturas están representadas por los chamanes o curanderos de la aldea. Las brujas verdes son brujas de la naturaleza, que trabajan con los elementos, los bosques, el mar y los animales. Conocen bien las hierbas medicinales y los hechizos a base de plantas, y suelen sentir un profundo amor y respeto por el aire libre y todas las criaturas vivientes. Les gusta hablar con los animales y los árboles, y a menudo conectan con hadas y espíritus de la naturaleza. A mí a menudo me dicen que soy una bruja verde, porque la naturaleza es mi templo preferido, y me encanta cuidar de las plantas y los animales necesitados. También encontrarás brujas celtas, de cultura y creencias celtas o celtíberas. También existen los druidas, chamanes sudamericanos y euroasiáticos, odinistas, streghe italianas y muchos otros fascinantes caminos mágicos. Finalmente, las brujas eclécticas son muy comunes hoy en día. Crean su propio camino mezclando ideas y creencias de diferentes tradiciones ya existentes. En la actualidad, cualquiera puede conectarse a Internet y compartir información con gran facilidad. Esto ha fomentado la proliferación de brujas que crean su camino personal y único, combinando varias tradiciones. ¿Cómo decidir qué tipo de bruja eres? Tal vez aún no lo hayas decidido, pero espero que el ejercicio de hoy te sirva de guía. Puede que tu camino sea al principio retorcido y sinuoso. Algunos comienzan como bruja de cocina y luego se convierten en druidas. No hay nada de malo en ello. La vida es aprender, ya que somos criaturas en constante evolución. Es la naturaleza humana y parte del encanto de estar vivo. Escribe la tarea de hoy en tu diario. 1. Piensa en personas que conoces. ¿Conoces a alguna bruja personalmente? Si no, puedes intentar acordarte de alguna persona famosa,
personajes de libros y programas de televisión, etc. ¿Cómo describirías su camino mágico? ¿Qué clase de brujas son? Ahora piensa en otras personas que conozcas pero que no sean brujas. Puede ser cualquiera, familiares, amigos, compañeros de trabajo o hasta alguien que no conozcas bien, como el cajero de una tienda. Si estas personas fuesen brujas, ¿qué clase de brujas serían? Escribe tus impresiones. Usa tu imaginación. 2. Intenta descubrir un poco más sobre ti. ¿Cuáles de las filosofías descritas parecen tener más sentido para ti en este momento? ¿Qué sabes acerca de tus raíces y herencia étnica? Investiga qué tipo de brujería se practicaba tradicionalmente en el lugar donde vives o en los países de tus antepasados. Trata de averiguar los nombres que se dieron a sí mismos, sus supersticiones, sus rituales, etc. Es posible que quedes encantada de saber que tus bisabuelos rusos o sicilianos tenían muchas tradiciones con las que puedes relacionarte o incluso recordar. Día 5. El código ético de una bruja. Hay muy pocas reglas para ser una bruja. Solo hay 2 reglas que sería recomendable que todas las brujas respetasen. 1. No intentes convencer a otros de tus creencias espirituales. Y 2. Respeta las creencias de los demás y exige que ellos te respeten a ti. Eso es todo. Vive y deja vivir. Cuando escribo los demás, me refiero también a mí y a cualquier maestro que tengas en tu vida. Ninguna bruja, realmente nadie, debería creerse algo solo porque otro se lo haya dicho, sin comprobarlo. Tampoco te creas ni sigas al pie de la letra todo lo que leas en este libro o en cualquier otro lugar. Primero investiga, experimenta, juzga y por fin decide qué es lo mejor para ti. Dicho esto, sería beneficioso que definieses tu código personal de ética. Con ello, me refiero a los principios éticos que utilizarás a diario para decidir si una determinada práctica es correcta o incorrecta para ti. 1. El libre albedrío. El tema del libre albedrío es uno de los más debatidos cuando se habla de hechizos y también uno de los más polémicos entre las brujas. Hay quien opta por no hacer hechizos que puedan interferir con el libre albedrío de otra persona. El ejemplo más usado son los amarres o hechizos de amor. Algunos opinan que con este tipo de hechizos puedes salir el tiro por la culata. Por ejemplo, cuando el amante atraído con un conjuro se obsesiona con su pareja y, entre tanto, la otra parte pierde el interés. En general, es mejor opción hacer un hechizo que te ayude a encontrar una pareja más rápido o que te haga visible a ojos de parejas potenciales, pero sin embargo es mejor no usar la magia para obligar a cierta persona a enamorarse de ti contra su voluntad. Por otro lado, hay algunos casos en los que influir sobre la voluntad de otro individuo, por ejemplo, para impedir que haga algo dañino, podría ser beneficioso para todos los involucrados. Un breve descargo de responsabilidad. Usa la magia como ayuda complementaria o como último recurso tras no haber tenido éxito usando métodos más rápidos y mundanos, empezando por pedir ayuda a alguien cercano. Algunas brujas consideran que es su derecho buscar la venganza mágica si alguien les hizo daño a ellas o a sus seres queridos. Yo las entiendo, y en algunos casos puede ser verdaderamente tentador. Pero aún así, te aconsejo que no lo hagas o que al menos lo reserves para casos extremos. ¿Por qué? Porque raramente se consigue algo bueno a través de acciones negativas como una venganza. Además, echar maldiciones puede ser ilegal en algunos países, de modo que compruébalo primero. Yo confío en que el universo, el dios o la diosa o el karma siempre terminan poniendo a cada uno en su lugar, al menos a largo plazo. Una opción alternativa es enviar al malhechor un hechizo de sanación o de comprensión que le abra los ojos y le ayude a darse cuenta del daño que hizo. De este modo,
conseguiríamos que el granuja sintiese el peso y la amargura de su culpa. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿Crees que los malhechores siempre acaban por recibir un castigo divino, más tarde o más temprano? ¿O te parece que el universo necesita a veces una ayudita humana? ¿El fin justifica los medios? Quizás sí, en algunos casos. Te invito a pensar en ello y decidir en qué casos te parecería bien o mal responder de manera ofensiva. 2. Hechizos controvertidos. Como ya comentamos, los hechizos de amor y las maldiciones suelen ser manzanas de la discordia entre diferentes brujas, pero existen también otras fuentes de desacuerdo. Por ejemplo, a menudo hay discusiones acerca de la moralidad de usar hechizos relacionados con la salud o asuntos legales. Es de sentido común consultar primero a un abogado o a un médico en este tipo de casos, pero aparte de ello, la mayoría de las brujas suelen estar de acuerdo en que enviar energía curativa a una persona que está sufriendo no puede ser dañino. Sin embargo, debemos recordar que existen personas que no quieren ser objeto de tus hechizos, por mucho que estos se hagan con finalidad positiva. Por ejemplo, hay gente cuyas creencias religiosas se oponen al uso de la brujería. Las brujas debemos respetar el derecho de otras personas a rechazar nuestra ayuda y dejarlos en paz si es lo que desean. Es conveniente pedir permiso antes de ayudar. 3. Hechizos para los demás. ¿Vas a practicar la magia solo para ti o te gustaría usarla también para ayudar a otros? ¿Te gustaría servir a tu comunidad, a tus amigos, a todo el planeta? ¿Tus creencias te permiten hacerlo? 4. Cobrar dinero por hacer magia. En primer lugar, es conveniente comprobar si en el lugar donde vives es posible y legal cobrar por hacer hechizos. Es posible que necesites abrir una empresa para poder recibir pagos o donaciones. Si tu objetivo es vivir de la brujería, empieza por informarte acerca de ello. Típicos argumentos en contra. Algunas personas consideran que una bruja no puede ofrecer sus servicios a cambio de dinero, ya que la efectividad de sus servicios es imposible de demostrar. Algunas culturas tienen supersticiones relacionadas con las brujas y el dinero. Por ejemplo, piensan que las brujas solo deberían recibir donaciones o trabajar gratis. De lo contrario, podrían perder sus habilidades que les fueron otorgadas gratuitamente por el universo. También es posible hacer trueques en vez de cobrar en dinero. Por ejemplo, hay clientes que preferirían traerte una cesta de manzanas o cortarte el pelo a cambio de que les eches las cartas. Típicos argumentos a favor. El dinero es una forma material de intercambiar energía. Mirado de esta manera, al pagar a una bruja estaríamos haciendo un trueque de energías. La bruja emplea horas que se quita de su tiempo libre y debe ser compensada de manera justa por ese tiempo que dedica a su cliente. Aprender brujería puede costar tiempo y dinero. Las brujas, al igual que todos los demás, tienen que comprar libros, tomar cursos, obtener ingredientes para sus hechizos, pasar horas leyendo y practicando. Incluso si todos los materiales fueran gratuitos, el tiempo dedicado al aprendizaje podría haberse utilizado para otras cosas. Todas las personas tienen derecho a cobrar por su trabajo y por su tiempo, sin importar lo que hagan. Si alguien acude a una bruja y solicita una sesión de adivinación, esta bruja debería poder poner un precio a su tiempo y a los servicios que el cliente solicita libremente, como cualquier otro profesional. Es decisión del cliente aceptar este precio o rechazarlo y buscar a otra persona. ¿Qué opinas tú? ¿Te sentirías cómoda cobrando por tus brujerías? ¿O preferirías reservarlas para tus seres queridos o aquellos a quienes desees ayudar gratuitamente? Una nota sobre estafas entre videntes y brujos. Lamentablemente, en el mundo de las brujas y los videntes abundan los estafadores. A algunas personas sin escrúpulos no les importa enriquecerse a costa de gente desesperada. Como bruja,
es bueno que te informes para evitar acabar siendo víctima suya o, peor aún, terminar involucrada con gente que se dedica a actividades fraudulentas. Los brujos estafadores dan un mal nombre a quienes trabajan de forma honesta y son la razón principal de que esté mal visto ganarse la vida con la brujería. El problema es que hay gente que busca la ayuda de una bruja cuando ya lo ha intentado todo. Para estos clientes desesperados, la magia es su último recurso. Sin embargo, una buena bruja debe ser capaz de reconocer a una persona necesitada a quien ya no puede ayudar más y remitirla a un médico, a un psicólogo o a un trabajador social, en vez de seguir cobrándole por un servicio que no le va a servir de nada. Si trabajas como bruja, es bueno que siempre tengas a mano los números de emergencia básicos. Existe, por ejemplo, una estafa bien conocida en la que un vidente fraudulento informa al cliente que sobre él pesa una terrible maldición. A continuación, éste ofrece al cliente sus servicios para eliminar la maldición, a cambio de una suma exorbitante de dinero. Si el cliente es lo suficientemente crédulo como para pagar por este servicio, el vidente sigue inventándose razones para hacerlo regresar. Le dice que ve sucesos terribles en su futuro y se ofrece amablemente a evitar que ocurran, de nuevo a cambio de muchísimo dinero. Es triste que sigan ocurriendo situaciones de este tipo, no solo por el daño que causan a la parte estafada, sino también por la mala reputación que recae sobre las brujas honestas. Tu tarea para hoy. ¿Crees que el karma existe? Es decir, ¿piensas que lo bueno y lo malo que haces termina por regresar a ti? ¿Te parece aceptable usar magia para cambiar la voluntad de otras personas? ¿Crees que son éticos los hechizos de amor? ¿Es adecuado usar magia para dañar a otros? Y si es así, ¿siempre o solo en algunos casos? ¿Cuál es tu opinión acerca de las personas que cobran por hechizos o servicios de adivinación como tarot o runas? ¿Te parece un trabajo digno? ¿Te gustaría vivir de ello? ¿Por qué sí o por qué no? Primer fin de semana. Purificación y catoptromancia. 1. Ponte al día. Usa el fin de semana para ponerte al día si las obligaciones diarias te han hecho retrasarte. Vuelve a leer las entradas de tu diario y complétalas si se te ocurre algo que añadir. 2. Ilustra tu diario. Si te gusta dibujar, trata de ilustrar las entradas de tu diario. Dibujar es una gran forma de meditación y te ayudará a relajarte y a grabar mejor en tu memoria la información que has leído durante la semana. 3. Date un baño purificador y de manifestación. Trata de reservar al menos media hora para ti sola durante este fin de semana. Lo ideal es el domingo por la noche, para que sirva de corolario de tu primera semana de trabajo mágico. Avisa a tus compañeros de piso de que necesitas el baño durante un rato. Cierra la puerta y pídeles que no te molesten durante media hora. Toma tu diario y algunas velas o incienso si quieres. Abre tu diario y escribe la fecha de hoy. Anota tu estado de ánimo. Llena la bañera con agua y enciende las velas y el incienso. Nunca dejes una vela encendida en un lugar peligroso o sin supervisión. Métete en el agua y cierra los ojos. Respira profundamente y trata de relajarte. Observa tus pensamientos sin inmiscuirte en ellos. Déjalos ir y venir, como si fueran de otra persona. Imagina que tus pensamientos son como el ruido de la lluvia cuando estás en casa. Están ahí, pero no te afectan. Ahora, imagina lo que te gustaría liberar en tu vida. Imagina cómo tus preocupaciones y tristezas se disuelven en el agua. Si te duchas en lugar de tomar un baño, imagina que el agua corriente limpia tus problemas y los lleva por el desagüe. 4. Catoptromancia o adivinación mirando reflejos. La catoptromancia, a pesar de su complejo nombre, es una práctica muy antigua y sencilla
que consiste en observar un reflejo y tratar de transformarlo en un mensaje o una respuesta. Quédate muy quieta en la bañera hasta que la superficie del agua permanezca tranquila. Si no tienes bañera y estás en la ducha, sécate y pon un poco de agua en el lavabo para hacer este ejercicio. El ejercicio será más fácil si el agua tiene jabón o algún producto de baño que le dé color o pozos. Una vez el agua esté tranquila, piensa en algo cuya respuesta te gustaría saber. Salpica la superficie del agua con los dedos o remuévela suavemente. Mira atentamente las ondas que se forman y los remolinos del agua y trata de transformarlas en formas reconocibles utilizando tu imaginación. Este tipo de adivinación consiste en interpretar intuitivamente las respuestas que vienen a la mente cuando miras atentamente una superficie de agua. También se puede hacer con espejos, humo, las llamas de una hoguera, etc. 5. Visualización de resultados positivos. Piensa en tus metas para la próxima semana. Piensa en tus metas para el próximo año. ¿Qué te gustaría lograr? Intenta visualizar tus deseos como si ya hubieran sucedido. Imagínate a ti misma reflejada en el agua tras haberse cumplido tus deseos. ¿Qué estás haciendo en tu reflejo idealizado? Por ejemplo, si lo que deseas es aprobar un examen, intenta visualizarte saliendo del examen feliz y satisfecha. Si estás soñando con cambiar de casa este año, imagina cómo estás cocinando en tu nueva cocina o tomando el sol en tu futuro jardín. Antes de irte a la cama, escribe sobre tu experiencia con este ritual de limpieza y visualización en tu diario. 4. Recopilación de suministros. Si vas de compras este fin de semana, intenta conseguir algunas velas blancas y un candelabro firme que no se vuelque. Las típicas velitas de té son útiles, pero si puedes hacerte con velas largas, mejor todavía. No te olvides de comprar un candelabro o portavelas. No hay nada más molesto que dejar un hechizo a medias porque no tienes forma de mantener tus velas en posición vertical.